Bienvenidos a la segunda parte de la clase. El tema es que, mm, como les estaba diciendo en la anterior parte, que la sociedad de naciones se consolidara tuvo algunas dificultades y entre estas de las más importantes el tema de la no adhesión de los Estados Unidos y que aunque como les he dicho que Woodrow Wilson era uno de los cachiporreros de la Sociedad de Naciones, de los inicios de las Naciones Unidas, era de muy fuerte en las ideas de apoyar esta iniciativa. El Congreso de los Estados Unidos, de manera dependiente, dijo no, de los Estados Unidos no se va a adherir y esto obviamente le quitó fuerza. Bueno, pero esa no fue la única razón por la que esta iniciativa no tuvo éxito. Entonces, entre las otras razones que se puede sumar a esto, fue también a la falta de apoyo de la entonces Unión Soviética o Rusia, que no estuvo en la discusión para crear a la Sociedad de Naciones porque Rusia estaba pasando por una sanción internacional consecuencia de la revolución bolchevique. Y el tema es que recién se acepta a Rusia en la Sociedad de Naciones en que será el año de 1934 y pues la expulsan otra vez en el año de 1939. Por otro lado está el caso de, no sé si es que les dice Zoom, no, no está hecho Zoom. Está el caso de Japón, sí que no tiene problemas y lo que hace es abandona la sociedad de naciones y también está el caso de Alemania, que es admitida en 1926, se retira en 1933. Está el caso, ya lo expliqué, de Japón, está el caso también de Italia, que también abandona a la sociedad de naciones. Um, y aparte de esto está el ingreso que muchos categorizan y Jurado Vargas lo categoriza como tardío, que es de los estados de América Latina, que estuvieron en la Sociedad de Naciones, se unieron tarde o definitivamente consideraron que no era productivo para temas de política exterior, que no era relevante y se retiraron. Entonces, entonces, podríamos decir que Naciones Unidas lo que hace es construirse sobre la estructura que tenía la Sociedad de Naciones. Pero los antecedentes, y esto es algo bastante interesante, los antecedentes de Naciones Unidas están en una carta, específicamente es de la famosa Carta del Atlántico, que le escribe Winston Churchill, inglés, a Franklin Roosevelt, cuando esto fue un 14 de agosto. Y lo que se hablaba en esta carta es de la necesidad que se tiene de crear una organización internacional que lo que haga es sustituir a la Sociedad de Naciones, que no funcionó, y que de verdad sea capaz de asegurar el mantenimiento de un nuevo orden mundial que está basado en un sistema de seguridad amplio y general y que se sostienen 8 principios que están en la Carta de las Naciones Unidas, que en primera instancia tienen que ver con renunciar a expansión territorial, prohibir cambios territoriales en contra de la voluntad de los pueblos, derecho de escoger de los pueblos para que escojan sus formas de gobierno, un acceso de los estados en igualdad de condiciones a temas de comercio, colaboración de todas las naciones en temas económicos para mejoramiento de condiciones de trabajo. Aparecen estas ideas del progreso social, el progreso económico, el establecimiento de una paz
que permita una convivencia pacífica entre las naciones y libertad en el asunto del uso de mares y renuncia sobre todo a esta amenaza del uso de la fuerza y el tema vuelve a recalcarse el tema de la necesidad de establecer un sistema de seguridad permanente que proteja en contra de la guerra. Entonces, estaba Roosevelt, ¿no es cierto?, presidente de los Estados Unidos, que sabía de temas complicados con colonias que estaba manejando el Reino Unido en India, en Túnez, pero no lograron incluir el tema de ceder o conceder independencia a las colonias para Inglaterra. Entonces simplemente esto se dejó de lado y la preocupación que se logró concretar de parte de los Estados Unidos fue otra y no precisamente logró consolidarse esta de dejar de lado el tema de las colonias, la discriminación racial y una desigualdad de derechos. Luego, en el año de 1942, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Estados Unidos decide entrar en la guerra y lo que hace es emitirse una declaración de Naciones Unidas donde estaban participando 26 países, entre ellos donde estaban Estados Unidos, estaba Inglaterra y la Unión Soviética. Por eso tengo acá otro actor importante del que ya vamos a hablar después. Y estos estados lo que dicen es no vamos a suscribir por separado la paz, sino lo que se va a hacer es luchar de manera conjunta por la derrota de Alemania, que estaba aliada, como ya les he contado, con Italia y con Japón. Entonces, en el año de 1943 se suma Stalin, que está en la foto de acá. A este grupo de dos se vuelve grupo de tres fuertes. Como ya les dije, Churchill, Roosevelt y Stalin, acuérdense de las fotos, eventualmente les puede servir. Y lo que acuerdan es hablar como grandes potencias para mantener acuerdos necesarios y garantizar la paz del mundo. Y la cosa es que se queda de acuerdo en esto, pero una vez más se deja de lado el asunto de las colonias y en un principio el interés de estas naciones fuertes alrededor de Naciones Unidas no era el de cuestionar que siguiera existiendo el colonialismo, la discriminación racial o desigualdad de derechos, según a dónde pertenecieran los seres humanos. Si es que estaban en naciones que eran de tipo independientes, hablamos de los estados fuertes, o de naciones más bien pueblos que estaban bajo un dominio colonial. Entonces, estas ideas eran no solamente establecidas por Inglaterra, sino que tenían apoyo también por Francia, que era otro país que tenía intereses del tipo colonial. Entonces, una vez que estos tres fuertes, ¿no es cierto?, Stalin y Roosevelt y Churchill consideraron que ya trataron todo lo que había que tratarse, tiene lugar la Conferencia de San Francisco. Y en la Conferencia de San Francisco asisten delegaciones de 50 estados de todos los continentes. Y ciertamente en esta conferencia lo que se hizo fue darle un rol más bien de tipo tangencial al resto de estados, mucho más, o sea, fuera de Inglaterra y la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sin embargo, este rol pequeño que se dio a Latinoamérica y a otro tipo de estados, como estados del Caribe,
logró posicionarse y en esta conferencia Latinoamérica propone incluir en la Carta de Naciones Unidas también una declaración de derechos humanos. Y lo que hace Latinoamérica es fusionar la existencia de las Naciones Unidas, al menos proponer que se fusione la existencia de Naciones Unidas con la existencia de derechos de carácter universal, derechos humanos. El detalle es que un bloque conformado por 20 países de Latinoamérica y el Caribe, que se constituyó en el bloque más numeroso en esa reunión, lo que hace es proponer a través de algunas de sus delegaciones la inclusión de la declaración en la Carta de la ONU. Y el argumento que se utilizó es que era innegable la necesidad de un sistema de protección de derechos humanos que fuera eficaz. Y el gran argumento que se utilizó para darle base a esto fue todo lo que pasó durante antes de la Segunda Guerra Mundial, todo este asunto del régimen nazi, y se utilizó la estrategia de presentar evidencia fotográfica de lo sucedido en los campos de concentración, que como ustedes conocen es un tema súper delicado y es un tema que obviamente va a movilizar intereses a favor de que se creara en realidad la Declaración de los Derechos Humanos ligada a la existencia de Naciones Unidas para constituir un sistema de protección de derechos que fuera eficaz. Entonces, las fotografías se convirtieron en un argumento irrefutable y países como los que tenemos acá, hablo de México, bueno, no están las banderas de todos, pero México, está Panamá, estuvo también Uruguay, aquí me está faltando Chile. Lo que hicieron fue proponer de algunas maneras que se unifique la Declaración de Derechos Humanos con la existencia, con la propia Carta de Naciones Unidas y Panamá tomó un rol importantísimo y dijo, bueno, los que están redactando la Carta de Naciones Unidas que incluyan el texto de la Declaración de los Derechos Humanos que ya se había elaborado entre los años 42 y 44 por una comisión latinoamericana. Pero este tipo de posiciones, como ustedes ya se deben imaginar, eran simplemente impensables y no negociables para estados que estaban en otra posición, en una posición de poder mucho más fuerte. Y una vez más entraron en cuestionamiento estas iniciativas porque al reconocer la declaración como parte del tratado constitutivo de la ONU, lo que se hace es generar en lo concreto una comunidad internacional que tiene potestad de intervenir en asuntos internos de los estados en los que no se está de acuerdo. Para la época en los Estados Unidos, un gran problema que se tenía eran estas prácticas de discriminación para las personas afroamericanas. Y también había temas represivos súper fuertes con ciertas nacionalidades específicas dentro de la Unión Soviética y tratos ciertamente degradantes y crueles existentes en las colonias de Inglaterra y de Francia. Entonces era obvio que propuestas de ese tipo no iban a ser aceptadas por estados tan fuertes que tenían intereses coloniales. Y el gran cuco que evitó que esto pasara fue una vez más el reconocimiento de los Estados Unidos de la Carta de Establecimiento de las Naciones Unidas. Y había mucho temor en la comunidad internacional de que esto pasara porque podría ser un precedente de que simplemente Naciones Unidas no se llegara a consolidar.